Hola, buenas tardes a todos. Les comento que
estamos teniendo un pequeño problemita de logística, por lo que en un par de momentos, cuando Diana llegue, empezaremos con la charla. Les pedimos disculpas por la demora, y cuando apenas podamos, empezaremos con la charla. Muchas gracias por su paciencia. Pequeño problema técnico. Ahora empezamos tarde. Sí, no, en cualquier momento empieza. Pero acá Hola, hola. Hola, Diana, ¿cómo estás? Buenas tardes. Bienvenida. ¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Mil perdones por la demora, la hora, todas esas cosas que a uno le pasan cuando no hay taxis en la esquina. Bueno, ya estamos para arrancar entonces. Sean todos bienvenidos a este nuevo seminario a cargo del Club de Economía del SEMA. En esta ocasión les tenemos como oradora a la economista Diana Mondino, que va a hablar sobre la retroalimentación de problemas que tenemos hoy en día en Argentina, comparando los problemas micro con la macro. Diana es economista de la Universidad Nacional de Córdoba, MBA y doctora en Economía en la Universidad Nacional de Córdoba, así como también profesora de Finanzas y grado de máster en UCEMA. Así que, sin más preámbulo, te doy la palabra para que empieces y que disfruten de la charla. Muchas gracias. Disculpen, me tengo que peinar porque subí corriendo la escalera. Terrible esto. Pero bueno. A ver, ustedes seguramente han escuchado que tenemos un cepo en Argentina. ¡Qué barbaridad! Esta cuestión del cepo, ¿cómo puede ser? ¿De dónde ha salido? En realidad es algo que está previsto perfectamente por la teoría económica y fue estudiado, analizado hace prácticamente 50 años por dos economistas casi simultáneamente, los economistas Mundell y Fleming. Es lo que se llama la trilogía imposible de Mundell o Fleming, el que más les guste. Ambos escribieron y desarrollaron, ya les digo en forma casi simultánea, un análisis de la imposibilidad de mantener flujos de capitales en la medida que haya un tipo de cambio fijo y o mantener el control de la política monetaria. O sea, tres cosas simultáneas que no se pueden mantener. Tenemos, imaginen un triángulo, un vértice es libertad de movimiento de capitales, o sea, lo contrario de un cepo. Otro vértice es mantener un tipo de cambio fijo, y un tercer vértice es control de la política monetaria. Como las tres cosas al mismo tiempo no se pueden mantener, es que terminamos los argentinos, en vez de devaluar, cambiando el tipo de cambio
o perdiendo el control de la oferta monetaria, los gobiernos argentinos sistemáticamente han recurrido a restringir los flujos de capitales. Esa es la teoría del cepo. Veamos por qué, dado que estamos en el Club de Economistas. Si yo no tuviera un tipo de cambio fijo, a ese tipo de cambio, como gobierno, hay que estar dispuestos a comprar o vender. Entonces, ¿a quién le compras? Pero una cosa es estar dispuesto a comprar y vender, y otra cosa es obligar a que todo el mundo te tenga que vender. Y por supuesto, si el tipo de cambio a la gente hubiera que obligarla para vender es porque no es conveniente o es muy barato, y entonces los que quieren comprar, que serían los importadores, pues aprovechan y compran barato. Entonces, el tipo de cambio fijo en Argentina también lo tenemos distorsionado. Tipo de cambio fijo, repito, dice que la autoridad monetaria está dispuesta a comprar o vender. Dispuesta. Pero podría haber transacciones entre particulares. En Argentina, obligamos al exportador y le damos la magnífica oportunidad al importador de que compren al tipo de cambio al que se obliga al exportador. ¿Por qué no podría haber una política monetaria libre si tuviéramos tipo de cambio flexible y libres movimientos de capitales? Pues porque la gente entraría o saldría, pasaría en nuestro caso del peso al dólar, o entraría con pesos al dólar, lo que haría que el movimiento de reservas en el Banco Central tiene siempre que tener una contrapartida en el lado de los pasivos del Banco Central. Los pasivos del Banco Central, la base monetaria, es aquello sobre lo cual puede intentar tener soberanía monetaria y no lo tiene. O podríamos decir al revés, no permitamos que la gente pueda comprar y vender dólares con facilidad. Entonces, tengo un tipo de cambio fijo, la gente no va a poder comprar cuando quiera, y entonces el gobierno sí va a poder mantener la soberanía de la política monetaria. Repito, esto fue escrito hace varias décadas. Esta trilogía imposible es algo que uno lleva tatuado en el alma, y el tema está en cómo es analizado y cómo reaccionan las autoridades ante este tipo de temas. No es demasiado diferente la aplicación de este teorema en Argentina que en cualquier otro lugar del mundo, por definición. Entonces, podemos ver experiencias históricas. La más conocida es la del famosísimo George Soros, cuando uno dice hizo quebrar al Banco de Inglaterra, y porque él decía con libre movimiento de capitales, en algún momento, y tratando de mantener un determinado nivel de base monetaria y de tasa de interés, no van a poder mantener el tipo de cambio al nivel en que lo tienen. Esto no es automático, todos sabemos la historia de George Soros de que al final se hizo millonario, pero tenemos que recordar, cuando uno estudia los detalles, es que estuvo prácticamente 2 años hasta que por fin esto ocurrió. En Argentina, rápidamente, por la experiencia que todos los argentinos tenemos ante bruscos cambios en el tipo de cambio, rápidamente se inhiben los movimientos del flujo de capitales. Esto puede sonar confuso porque estoy hablando de 3 cosas que en la cabeza nuestra están embarulladas: tipo de cambio, política monetaria, libertad de movimientos del flujo de capitales, pero en Argentina se subsume, se resume, se concentra en una política de cepo. Entonces, ante la imposibilidad de hacer algo, lo que termina haciendo el gobierno es prohibir que otros lo puedan hacer. Eso es el cepo. La prohibición de que podamos comprar o vender dólares, la prohibición de tener un flujo de capitales abierto, como no sea pasando por las horcas caudinas del Banco Central. Poder se puede, pero dentro de los requisitos propios del Banco Central. Bueno, ante esta circunstancia, la restricción que esto implica me plantea una situación, si ya sabemos que eso es así, y que no es algo que nos pase a nosotros los argentinos, es algo que teóricamente está súper demostrado que en todas partes del mundo ha existido y existirá siempre. ¿Por qué entonces perdón, acá estoy viendo que me has pedido el video y yo estoy hablando a la nada? Estaba sin cámara. Video.
¡Ay, cómo no me dijiste! Porque estaba mostrando el triangulito todo el tiempo y estaba... Buah. ¿Se entendió algo? ¿Lo resumo rápidamente? Sí, sí, Bueno, todo muy claro. ok, bueno, me alegro. Perdón, no veía el cartelito de... la apurada. El gobierno argentino, ante algo que es obvio y evidente y que ya nos ha ocurrido en el pasado y que es un tema de teoría de otros países, en lugar de solucionar y escoger cuál de las dos variables quiere controlar y dejar la tercera libre, lo que ha hecho es introducir prohibiciones en la tercera, que es el caso de libre movimiento de capitales. Acá me dicen que sigo sin compartir. No, pero es que ya no estoy compartiendo pantalla. Gracias por avisar. Pero para no hacerlo todo de vuelta. Imaginen, triangulito, libre movimiento de capitales, soberanía monetaria, tipo de cambio fijo. Así, o Wikipedia, modelo de Mundell-Fleming, la otra opción. Bueno, el gobierno recurre a prohibir el movimiento de capitales, que es el cepo. Y esto, en general, es algo que sistemáticamente ha ocurrido, sobre todo en el último año y medio, pero que no es propio de solamente el último año y medio, sino probablemente de 70 años o más de historia, en donde ante una dificultad, en vez de encontrar cuál es la razón de ese problema, lo que se ha hecho es atacar el resultado del problema. Atacarlo en el sentido de lo prohíbo, lo dificulto, veo que no se note, lo disimulo. Normalmente cuando uno, en la jerga empresaria, habla de decir atacar un problema, es vayamos a las raíces, vayamos al problema inicial, que es lo que me genera todo lo demás. Otro ejemplo, ese es un ejemplo en la macro. Vayamos a otro ejemplo en la macro, que es la inflación. Los efectos de la inflación son todos conocidos, son malos para la economía desde múltiples puntos de vista, y esos malos efectos el gobierno trata de disimularlos. En vez de tratar de resolver el problema de la inflación, lo que hace es poner paliativos como precios controlados o cuidados, congelamiento de tarifas, elementos centralizados como es la negociación colectiva de salarios, para que entonces tratar de compensar el efecto de la inflación. Y de nuevo, no es ir a la raíz del problema, sino a disimular o inclusive llegar a prohibir los resultados del problema inicial. ¿En qué casos prohibimos? Ejemplo nuevamente, las tarifas. De hecho, cuando venía para acá en el taxi ese que demoraba tanto, vi que los precios de energía que la ciudad de Buenos Aires paga más o menos en promedio $1.200 por megawatt, hoy en Camesa, que uno puede ver los precios marginales, estuvo en 13.000. Si estamos pagando el 10% del verdadero costo de generación. Ahí alguien pregunta, el modelo, el verdadero nombre es Mundell, M-U-N-D-E-L-L, Fleming. Son dos señores que lo desarrollaron independientemente, pero con un mismo resultado. Bueno, ante la opción esta de que cuando tengo un problema le pego un palo en la cabeza al problema para que no se levante, para que dure un ratito, tampoco se usa el tiempo que se puede ganar, que se ha diferido, que se note el problema, en buscar la solución. Entonces, punto número 1, no buscamos la solución. Punto número 2, prohibimos la manifestación del problema. Punto número 3, desperdiciamos el tiempo que hubiéramos podido ganar para intentar ver si solucionábamos el problema inicial. Estas tres características son una de las cosas que uno dice, pero ¿por qué Argentina siempre tiene inflación? ¿Por qué Argentina siempre tiene déficit? ¿Por qué Argentina recurrentemente cae en temas de default? Y ahí entramos en otra característica en donde uno puede mostrar otro problema para Argentina. Lamento si me pongo un poco teórico, porque este es de los chicos del Club de Economía, y veo por ahí algunos amigos que no necesariamente le gusta esto, pero tenemos el modelo también de las tres brechas. Si uno considera el PBI en su conjunto, el PBI uno lo puede dedicar a consumo, a gasto público, a inversión, a exportaciones, eso es lo que uno genera, ¿no? O
del lado, otra forma de verlo es con lo que se genera en la economía es consumo, o lo consumo, o lo pago como impuestos, o lo ahorro. Si uno resta las dos formas de manifestar el PBI, o los pone por igual, digamos, PBI expresado de una manera y PBI expresado de la otra, y trato de despejar algún término, me queda que el déficit fiscal, o sea, el gasto público menos los impuestos que se paguen, o la capacidad de ahorro del sector privado, digamos, lo que se ahorra menos lo que se invierte, tiene que ser igual al resultado de la balanza comercial. O que la suma de los tres, la suma algebraica de los tres, acuérdense que los signos más o menos va como suma algebraica, tiene que ser igual a 0. Por lo tanto, si el gobierno siempre tiene déficit, es necesario que del otro lado haya un ahorro o un superávit comercial lo suficientemente grande para compensar ese déficit que tiene el gobierno. Y pensemos en el ahorro local. ¿En qué moneda se puede ahorrar? No es fácil ahorrar en pesos, no hay instrumentos que tengan una rentabilidad real consistente a lo largo del tiempo en pesos, y por lo tanto los argentinos mayormente ahorramos en dólares. Entonces, aunque hay ahorro del sector privado, ese ahorro del sector privado no se manifiesta no queda cristalizado en pesos, se va en dólares. Y eso es lo que llamamos la fuga de capitales, ¿no? Porque el ahorro existe, pero al ser en dólares y no quedar necesariamente dentro del sistema financiero argentino, sino que queda abajo de un zapato, abajo de un colchón, en el jardín del fondo o en un banco en algún otro lugar del mundo, esos dólares que son ahorro, o mejor dicho, ese ahorro que está en dólares, no se manifiesta o no queda disponible para la economía argentina. Por lo tanto, eso nos lleva a la imperiosa necesidad de tener superávit comercial. Y para tener superávit comercial necesito exportar más que lo que importo. Pero ahí, nuevamente, el gobierno, a lo largo de las décadas, no es un problema también reciente, como necesita reducir su déficit fiscal, aumenta los impuestos sobre lo que tiene a mano, que es básicamente en Argentina el sector exportador, poniéndole las famosas retenciones o derechos especiales derechos de exportación. Entonces las exportaciones no pueden crecer porque tenés un impuesto muy grande. Entonces, por intentar reducir el déficit, asfixias al sector más dinámico de la economía. No importa que es el sector más dinámico o menos de la economía, en el modelo es absolutamente irrelevante para cuál país del mundo se está aplicando, pero en nuestro caso tenemos dos características que hacen que el déficit fiscal sea un verdadero problema, que es que las soluciones que habitualmente se han encontrado en Argentina generan inflación y por lo tanto el ahorro no queda dentro del país, y la otra es que castigamos a las exportaciones, con lo cual no tenemos un buen superávit comercial. Fíjense que ya les he mencionado dos modelos que explican, muy simplificados, no han sido pensados para Argentina ni por casualidad, pero explican el comportamiento de nuestras autoridades. ¿Nuestras autoridades podrían haber hecho algo totalmente opuesto? Claro que sí. También hubiera estado representado en este tipo de modelos. O sea, lo que te dicen estos modelos, esto es una identidad ex post. Al final del camino, usted estas tres cosas en el modelo de imposibilidad o en el modelo de las tres brechas, usted no las va a poder hacer. Elija cuál es el camino que quiere seguir. Y ante la imposibilidad de hacer algo, ¿qué es lo que harían casi todos ustedes? Si se encuentran con una pared y van manejando, ¿qué dirían? Pego la vuelta. Cambio las políticas para no enfrentarme con estas imposibilidades. Bueno, no es eso lo que ocurre en Argentina. Generalmente, ante la imposibilidad, lo que se hace es todo lo contrario, es acelerar contra la pared, digamos. Es exagerar uno de los problemas, pensando que tal vez eso o les compra tiempo nuevamente o les permite solucionar otro. Hay otra explicación,
que es que no tienen ni idea de estas cosas de las cuales estamos hablando, pero cuesta creer porque son, son modelos explicativos que no tienen ideología, que no requieren matemática, que lo puedo estar contando, ni siquiera uso las manos para contarlo, y que el gobierno podría conocerlo, pero ha resultado mucho más fácil, más rápido, más práctico a lo largo de las décadas, no solamente en este gobierno, prohibir la manifestación del problema que hacerlo. Ahora, si yo soy un empresario argentino, un joven estudiante nativo por opción, y tengo que tomar decisiones en este contexto, y acá paso a la micro, yo ya sé que hay ciertas acciones que está llevando a cabo el Estado que van a resultar en determinados comportamientos. Entonces, esos determinados comportamientos que ya sé que van a terminar ocurriendo son los que tengo que prepararme como empresario para tratar de que mi empresa sobreviva, para tratar de generar las mejores opciones para mi empresa, para mi familia, para mis empleados. ¿A qué voy con esto? Si uno sabe que hay un verdadero problema con el tipo de cambio, te podés prevenir como sector privado de ese problema anticipándote a una devaluación, llevando el dinero que tengas hacia el exterior, o en una moneda dura hacia el exterior no quiere decir que tengas una cuenta en Miami, quiere decir que no estén dentro del sistema financiero argentino. Y de esa manera tratar de decir, bueno, dado que esto no va a ser posible, ¿cómo me protejo? Si por el contrario el gobierno liberara el tipo de cambio y abandonara el control de la política monetaria, entonces otro gallo cantaría, y probablemente muchos hubieran perdido dinero haciendo eso. Pero perder el control de la oferta monetaria significaría, por un lado, la posibilidad de un shock económico, de un shock inflacionario o de una gran recesión. Sumemos esto a la financiación que hace del déficit del gobierno. Un tercer elemento, que se termina catalizando en una frase que es muy bonita, que es dinero que paga interés genera inflación. Esto de qué manera se plasma, se verifica, lo observamos en Argentina. Por un lado, el Banco Central tiene activos, supongamos que son reservas, por otro lado tiene pasivos, que es la oferta monetaria. Cada vez que entran reservas, por tener tipo de cambio fijo y porque ha obligado previamente a los exportadores a que le rindan, que le entreguen esas divisas, está obligado a entregar los pesos. Si no obligara a entregar a los exportadores a entregar las divisas, no tendría que entregar los pesos. Pero el gobierno quiere tener las reservas, ¿no? Aquí no es que los exportadores generosa y ampliamente vienen a entregar las divisas al Banco Central porque quieren. Y no es obligatorio en otros lugares del mundo que el exportador entregue sus divisas a cambio de la moneda local. Eso es muy poco frecuente. Bueno, acá en Argentina sí lo tenemos, y ante esta obligación que tienen de entregar la divisa local, lo que se manifiesta es la obligación de entregar los pesos. ¿Y de dónde va a sacar los pesos el Banco Central? De la maquinita, los emite, no los tenía antes. Pero siendo consciente de que esos pesos, cuando están dando vuelta dentro de la economía, eventualmente esos pesos, a menos que haya un aumento en la producción, van a traer más inflación, pues entonces trata de decir recuperar esos pesos y paga tasa de interés. Entonces tenemos un desbalance en el balance, perdón, pero es así, desbalance en el balance del Banco Central. Tenía estas reservas que crecen, tenía esta oferta monetaria que porque crecen las reservas también tiene que aumentar, pero al convertir esa oferta monetaria en el caso nuestro se llaman LELIQ o pases, los bonos, pero podría tener otro nombre, sabemos que en el próximo periodo, no en este, pero que en el próximo periodo esas LELIQ van a exigir que haya una nueva emisión. ¿Por qué? Porque el Banco Central por sí mismo no tiene capacidad de generar recursos. Entonces, como no puede generar recursos, va a tener que emitir más dinero para seguir comprando las divisas, para seguir manteniendo
el flujo que ha tenido que ha recuperado de la base monetaria. Pero como la cantidad de reservas no se modificó, los activos no se modificaron, pero los pasivos sí crecieron, hay dos posibilidades. O perdemos el patrimonio neto, porque activo sigue igual y pasivo creció, en cuyo caso la cuestión es que nos quedamos sin patrimonio neto, o hay que aumentar el activo de alguna manera, y ¿cómo lo aumentamos? Devaluando. El valor de las divisas, de las reservas, pasan a tener un valor más alto. ¿Cuánto? Y tanto como lo que haya sido la tasa que se aplicó sobre lo que se haya absorbido de la base monetaria. En nuestro caso, las LELIQ. Entonces, en el fondo lo que está ocurriendo es que ese dinero que se emitió contra las reservas y que se convirtió eventualmente en un título público es dinero que paga interés. Y el dinero que paga interés necesariamente solo puede ser pagado con más dinero. Porque el Banco Central no tiene capacidad de generación propia, no vende nada, ¿no? Así que ahí tenemos otro factor de generación de inflación. ¿Qué hace el sector privado ante esto? ¿Cuál es el aspecto microeconómico de esto? Si ya sabemos que algo de esto va a generar, y tenemos en la cabeza que el gobierno no puede o no quiere devaluar, no solo por una cuestión política, sino porque el efecto que le generaría sobre la Trinidad imposible, vos sabés que durante un tiempito vas a cobrar la tasa de interés, pero después apurate a volver a tener dólares, porque eventualmente sí puede ser que haya una devaluación brusca. Entonces el sector privado está actuando en contra de lo que el Banco Central quisiera lograr. Eso es lo que llamamos los mercados, siempre juegan, y eventualmente los mercados siempre ganan. Porque, digamos, lo que se está tratando de imponer es algo que realmente digamos, matemáticamente no es posible de sustentar. ¿Qué otros efectos micro tenemos? Ante todas las imposibilidades que se van generando con este tipo de situaciones, aquí Eduardo pusiste un mensaje y no alcancé a leerlo. A ver, espera. Perdón, no sé si no debería verlo al final. La tasa de interés que paga el Banco Central no debería funcionar como un piso de inflación, considerando que el dinero no genera dinero, sino que solamente es un valor. Sí. Tienes razón. A ver, perdón. Contesto acá una pregunta de Eduardo Oreste, ya sé que debería preguntarlas al final, pero está muy en el punto. La tasa de interés que se paga es lo que va a aumentar la base monetaria. No, porque vos tenés base monetaria y se paga interés sobre partecita que sea absorbido en LELIQ. En el caso argentino tenemos toda la base, así que la verdad que se aplica la tasa del 38, que además es tasa compuesta, sobre prácticamente toda la base, ¿no? Hay otro elemento que además te sirve como piso para la inflación, que esa es la pregunta de Eduardo, que es que uno sabe que MB igual a P por T, la cantidad de dinero y la velocidad a la que se mueve, tiene que ser igual a la cantidad de transacciones que se realizan en la economía por el precio promedio. Y acá, otra cuestión que también, igual que los dos modelos que mencionaba al principio, este tercero, en realidad también es una identidad contable. Está mal llamarlos modelos, porque eso implicaría que uno ha hecho ciertos supuestos, implicaría que puede tener algún tipo de contraindicación o explicación alternativa, y no, es una cuestión contable. Che, ¿cuántos billetes había? ¿Cuántas veces dieron vuelta en la economía? Eso es lo que resultaron haber sido las transacciones multiplicadas por el tipo de precio. Es algo que tiene valor explicativo y no valor predictivo. Si yo sé que va a haber más dinero, porque va a ser necesario que haya más dinero, porque tienen que pagar la tasa sobre las LELIQ, y cuál es la proporción de las LELIQ sobre la base monetaria, está todos los santos días publicado en los diarios. Y yo sé que no hay más producción, que no hay más transacciones en la economía, sí sé que va a haber aumento de precios. También sé que de todas las transacciones hay una que es más frecuente, que es la compraventa de dólares. Entonces, a lo mejor no todos los precios se van moviendo al mismo ritmo. Es más, sé que las tarifas están congeladas, sé que están los precios cuidados.
Entonces, si en promedio todo tiene que subir, invento un número, 38, y hay cosas que sé que van a subir 0, quiere decir que hay otras que van a tener que subir mucho más. ¿Cuáles? Ojalá sea uno de los productos que tengo en mi empresa. Sí sé que los salarios deberían más o menos, un poquito atrasados, pero deberían razonablemente ir acompañando esto. Si los productos de mi empresa no son de los que están en el precio libre, sino que están dentro del precio cuidado, tengo un verdadero problema de asfixia en mis márgenes. Y hay siempre un precio que no está siendo controlado, que es el precio del dólar. A este componente que digo que es una tautología, hay que agregar que la velocidad no es constante. Es constante en cada momento del tiempo y por definición, si tomas un intervalo lo suficientemente chiquito, en ese tiempito no se pudo haber movido. Pero la velocidad la gente va aprendiendo, hay nuevos mecanismos, podemos estar usando esto para hacer los pagos, usamos Mercado Pago, no sé si vieron una propaganda con Elegante, pero si Elegante que lo que te hace la publicidad de Mercado Pago, va a haber aún más gente que use Mercado Pago y eso acelera aún más el ritmo al que se mueve la economía, o sea, aumenta la velocidad de circulación de dinero. Entonces, yo ya sé que algo de esto va a ocurrir. No es que la ecuación MB igual a P por T tenga la más mínima relación, que digamos que uno dice, bueno, no, eso no tiene nada, los monetaristas, etc. Pero contablemente nadie la puede discutir. Contra esta ecuación, en este momento tenemos en el mundo lo que se llama MMT, Modern Monetary Theory, que es que en Estados Unidos están diciendo, bueno, muchachos, venimos emitiendo una barbaridad de dinero y ven, no está pasando gran cosa. Bueno, ahora un poquito más de inflación y la discusión es si es transitoria o permanente. Y el punto es que esa discusión que uno se la ha escuchado al ministro y a ex viceministros, es decir, que se puede aplicar en Argentina, tiene una diferencia fundamental, que es que, por empezar, el dólar, la demanda de dólares, no es solamente la que haya en Estados Unidos, sino en todas partes del mundo. Y la otra cosa es que cuando ellos han aumentado la oferta de dólares, también han aumentado del otro lado el balance sheet del Banco Central. No han aumentado solamente el pasivo, han aumentado también activos comprando títulos de distintas securities, han comprado acciones, han comprado títulos públicos, etc. Entonces no han quedado desbalanceados como nosotros. Por supuesto puede caer el valor de las acciones, por supuesto puede tener un problema importante, pero no es tan difícil. Y ahí es un lag, un tiempito que puede darse desde que empieza a haber más dinero en la economía hasta que la gente se da cuenta que no hay más producción en la economía. Si por el contrario, una vez más, en vez de pegarle un palo en la cabeza al síntoma, que es la inflación, fuéramos a las verdaderas causas, que es que hay más dinero o que no hay más producción, y el gobierno intentara no tener que emitir tanto dinero porque no tiene déficit, o fomentara la producción, entonces podría haber muchísima más demanda de dinero en la economía porque hay más producción, hay más cosas para comprar. Nuevamente, no se está actuando sobre la raíz del problema, se está actuando sobre el resultado del problema. ¿Qué hacen de nuevo la empresa ante esta circunstancia? ¿O cuáles son los efectos microeconómicos de este tipo de cosas? Bueno, podés intentar anticiparte subiendo tus precios, pero eso dependerá cuánto te van a comprar al precio nuevo. O sea, vos no podés decir, bueno, un kilo de naranja, ahora en vez de a 150 pesos lo vendo a 1000 pesos, porque no te lo va a comprar nadie. No puedo decir, no aumento, tengo que mantener el margen, no aumento mis costos, así que no le aumento el sueldo a ninguno de mis empleados. Tampoco es factible. No pago los impuestos, tampoco es factible. Entonces, las alternativas que le queda al empresario son muy reducidas y es, por un lado, va consumiendo su capital de trabajo y por otro lado va tratando de subir su precio dentro de lo posible, previendo esto. E insisto, dado que hay precios congelados, dado que hay precios administrados, si el promedio es X, quiere decir que hay otros que están muy por arriba de X. De nuevo, es muy obvio, si hay algunos precios que se mueven 0 y el promedio es X,
todos los demás han estado por arriba de X. Cuarto y último factor, y ya estás corriendo con el tiempo, el cuarto y último factor es que tenemos que considerar lo que se llama la institucionalidad dentro, y acá me voy a concentrar en uno solo, que es el tema de negociación salarial. Para eso en Argentina tenemos una cuestión centralizada. Esa cuestión centralizada nos está llevando a que, me estoy quedando sin batería, un segundo. La cuestión centralizada en la toma de decisiones hace que no necesariamente sea la más apropiada. Porque, ¿cómo sabemos que el precio que se le pone en el país A o B, perdón, en la provincia A o B es lo apropiado? ¿Es razonable que una persona que trabaja en Santiago del Estero en un mismo sector o en una empresa grande o chica gane lo mismo que el que está en el mismo tipo de empresa pero más grande o en otra provincia? Esas dificultades son las que tenemos por la centralización de decisiones. Dado que eso también lo saben el sector empresario, el promedio de lo que se haga va a estar muy overweight, muy alineado a los más débiles de la cadena. Porque si no, matás a los más débiles de la cadena. Lo cual se convierte en un privilegio para los que están en las zonas más favorecidas o que tienen una espalda financiera más grande. Por lo tanto, todas estas políticas que estamos viendo son extremadamente injustas. Esta última que menciono es injusta con las pymes. Si de alguna manera tuvieran que pagar los mismos costos, todos los mismos costos que le corresponden a cada uno, todos los actores de la cadena, difícilmente fueran tan similares como son ahora. Si vamos a estar hablando de temas de inflación, aquellos productos que hubieran sido innovadores, que hubieran sido creativos, que hubieran representado el uso del mejor talento de la empresa, o una buena campaña publicitaria, o lo que sea, todo eso queda demorado. Y lo último que tenemos, está de lo más interrumpida esta charla, chicos, menos mal que... a ver que no se caiga. Y lo último que tenemos hay que considerar es que las mismas buenas, regulares o malas decisiones macroeconómicas tienen impacto financiero sobre la empresa. ¿Cuál es la relación? ¿Cómo uno lo macro, con la inflación, uno piensa lo macro, bueno, la tasa de interés, el tipo de cambio, cuál es la estructura arancelaria, la apertura de la economía? Esos son los valores que nosotros habitualmente vemos en aspectos macro. En aspectos micro, uno que es absolutamente vital es qué capacidad de innovación tengo, hay leyes de patente en Argentina o no, consigo gente que me permita hacer más actividades o no. Y el otro punto, que tengo que financiar al Estado con muchos impuestos, y la forma en que se cobran esos impuestos tienen una importancia fenomenal. En cualquier lugar del mundo uno puede decir, ¿cuál es el impuesto para ganancias? Esto y el otro. En Argentina tenemos muchísimos impuestos, ya sabemos que 10 impuestos recaudan el 90%, sabemos que tienen las tasas más altas del mundo, sabemos que tenemos impuestos que son inconsistentes entre sí, sabemos que cobramos impuestos a los stocks y a los flujos, sabemos todo eso. Pero algo de lo cual no se habla casi nunca es que la forma de cobrar los impuestos tiene un efecto adicional. Y es que los impuestos se anticipan a la transacción o a la base imponible. Se paga, por ejemplo, el impuesto al alumbrado, barrido y limpieza, o rentas, o la patente del auto a principio de año, cuando todavía te queda todo un año para recibir el servicio. Si un año vos tuviste ganancias, se pagan anticipos de ganancias todo el año siguiente, asumiendo que vas a tener las mismas ganancias que has tenido en años anteriores. Si cualquier transacción que vos hagas, aún para pagar impuestos, está afectada por el impuesto a créditos y débitos, lo que llamamos el impuesto al cheque. Entonces pagás un impuesto para poder pagar el impuesto. O sea, cada vez que vos querés pagar impuesto a las ganancias para la FIP, a su vez también estás pagando el impuesto al débito. Entonces, no es solo que los impuestos sean altos, sino que la forma en que se cobran los impuestos encarece o eleva
la carga fiscal. Bueno, ustedes dirán, pero ¿y qué hacemos con todo este tipo de problemas? ¿Cómo retrocedo en este tipo de... ¿Cómo los evito? ¿Qué hago? ¿Le hago estudiar el teorema de fulanito al nuevo gabinete? ¿Le pido al presidente que haga tal cosa? Bueno, de nuevo, lo importante es ir a la raíz o el origen del problema. Antes de mencionar esto, seguramente ustedes han oído hablar 100 veces de Elon Musk, el de los autos Tesla, el de SpaceX, el de Starlink, y alguien dice, pero ¿cómo puede haber descubierto la forma en que alguna de estas cosas se hacen? Y básicamente él utiliza algo, que no es invento de él, que se llaman los principios básicos, basic principles, es decir, bueno, ¿por qué ocurre tal cosa? Cuando uno se lo dice a un empresario, dice, obvio, yo tengo que entender las causas de lo que ocurre, yo tengo que entender las razones por las que esto ocurre. Elon Musk dijo, ¿por qué es caro ir a Marte? Y porque un cohete es muy caro. ¿Y por qué es caro poner satélites? Y porque el cohete es muy caro. ¿Y por qué es caro el cohete? Y porque lo puedes usar una vez y explota. Entonces, ¿por qué no hacemos un cohete que vuelva? Y aún así todavía es caro. ¿Por qué es caro el cohete? Y porque tiene tal, no sé, material. Y entonces, ¿cómo se consigue ese material o cómo lo sustituyo? También, ¿no? Entonces vayamos a la raíz del problema. Y en Argentina la raíz del problema que se puede rastrear para, por lo menos para estos temas que he mencionado, seguramente haya muchos más, pero por lo menos para esto, es el desmesurado e ineficiente gasto fiscal que tenemos. Tenemos una economía en donde el Estado te dice qué podés y qué no podés hacer, es una economía extremadamente regulada. Tenemos una economía en donde todo excedente que puedan generar las empresas es absorbido por impuestos, por lo tanto no hay capacidad de ahorro del sector privado. Y esos recursos que queden van a parar a un estado que es elefantiásico, de muy poca flexibilidad y de muy poca eficiencia. Lo de flexibilidad lo digo porque más o menos la mitad del presupuesto es lo que se dedica a ANSES, digamos, al pago de jubilaciones, pensiones y asignación universal por hijo. Y la otra mitad que se debería dedicar a seguridad, a justicia, etcétera, bueno, pues tiene el grado de eficiencia que todos conocemos. A su vez, por mantener congelados los precios para que no se trasunte en la inflación, para estar paliando los problemas que estamos teniendo de la Trinidad imposible de Mondel o del ahorro que se tiene que ir al exterior porque no tenemos una moneda generada por la inflación que tenemos por haber obligado a tener el tipo de cambio fijo, o sea, toda esta cosa que se mueve, que es un enredo, pues lo que hace el gobierno para tratar de tener estas cosas subsidia a las empresas que deberían dar esos servicios. Por un lado tenemos las empresas públicas, digamos, aerolíneas, etcétera, que es otro problema, pero gastamos fortunas en subsidiar energía, fortunas en subsidiar transporte. Entonces, para que los precios no suban, tenemos tarifas congeladas de energía y transporte. Pero como los productores de energía y de transporte necesitan vivir de algo, el Estado les da un subsidio. ¿Y ese subsidio de dónde sale? De impuestos. Como no alcanza, emite dinero. Y si emite dinero, genera inflación. Entonces, como no quiere generar inflación, pone las LELIQ. Pero para que no haya inflación, le puso el precio congelado. O sea, ¿se dan cuenta que es de una imbecilidad, porque otra palabra no le cabe, totalmente absurda? Sería extremadamente más razonable que no hubiera los subsidios. Por supuesto, la gente protestaría por lo que tiene que pagar, pero tendríamos muchísimo menos gasto público, por lo cual no sería necesario emitir tanto y no, sería necesario, y no terminaríamos teniendo la inflación que tenemos. Lo interesante de este tema es que esto es un laberinto, pero en el cual tiene múltiples entradas. Uno puede analizar el problema desde 25 puntos de vista, podemos analizarlo desde la inflación, desde el cierre de la economía, desde el tipo de cambio administrado, desde el congelamiento de las tarifas, desde la centralización en la toma de decisiones, desde la regulación, desde los monopolios impuestos por el Estado, cualquiera de todos esos. Y en todos los casos terminamos viendo que si siguiéramos escarbando y tirando de la piolita, hubiéramos encontrado que había una raíz en un gasto desmedido
o tal vez innecesario. No todos los gastos son innecesarios. El gasto en seguridad es hiper necesario. Lo hace mal, pero es necesario, ¿no? Entonces, la mala asignación de los recursos en el gasto es la madre del borrego de todos estos problemas. Yo empecé haciéndome el interesante y nombrando teoremas y autores y qué sé yo, para que parezca en el Club de Economía del SEMA que somos gente más sofisticada, pero en el fondo es, muchachos, están gastando mucho. Están gastando mucho, están gastándolo mal. Entonces, ¿qué se puede reducir de este gasto? ¿Qué podemos hacer sin generar una catástrofe? Podemos, por ejemplo, rápidamente eliminar todos los subsidios al transporte y a la energía. Sí, si el precio salta. Ajá, pero si el precio salta, a la gente no le va a alcanzar el sueldo, va a haber que subir los sueldos y vamos a tener una espiral de costos. Es cierto, a menos que modifiques la estructura impositiva que recae sobre esos subsidios. La tarifa de energía o de transporte, más de la mitad es impuestos. Entonces vos podrías duplicar lo que recibe el productor si quitaras esos impuestos, y entonces no necesitas hacer toda la circunnavegación que hay ahora. Y vos me dirías, bueno, pero es lo mismo. No es lo mismo porque en esos impuestos interviene muchísima gente en el medio, y esa muchísima gente que interviene en el medio cuesta platita. Aún en el caso de que fueran honestos, probos, responsables, etc., lo mismo cuestan platita que podríamos ahorrar. El punto entonces es que, digamos, nuestra macro desquiciada, nuestra macro que necesariamente te lleva en la concepción actual del gobierno a cada vez más restricciones, a cada vez más limitaciones. Hemos tenido, digamos, el martes a la noche una nueva resolución de la Comisión Nacional de Valores que tiene múltiples restricciones dificilísimas de aplicar o de entender. O sea, todo ese cúmulo de restricciones continuas tiene el origen en que tenés un gasto grande y malo, grande y mal hecho. Si fuera grande y bien hecho, y podemos hablar, pero es grande y mal hecho. Al ser grande y mal hecho, la presión impositiva sobre las empresas es extraordinaria y no tienen capacidad de ahorro. Entonces, de nuevo, ustedes entren en este problema por cualquiera de los costados que más les guste, y siempre terminamos con que la raíz del problema era el nivel del gasto público, el monto, el tamaño del gasto. Entonces, ¿qué se puede hacer contra esto? Bueno, repito, la solución no es mandar a estudiar economía a los ministros o presidentes o lo que sea, digamos, para eso está la gente técnica que está estudiando para eso, sino poner racionalidad en varios de los elementos. ¿Y cómo ponemos racionalidad? Y con la clase número 1 de economía, que es los recursos son escasos. Entonces, ¿a dónde asigno los recursos escasos? ¿A cuál actividad asigno los recursos escasos? Estoy en Buenos Aires en este momento y hoy caminé por la calle Florida 10 cuadras para acá, 10 cuadras para allá, para no hablar de la Nación. Han pintado, muy lindo, han pintado el suelo de la calle Florida. Muy lindo. ¿Era necesario? No sé, pero los 5 centavitos que haya costado pintar deben multiplicarse por el que lo pensó, el llamado a la licitación, los empleados que controlaron, auditoría que verificó. O sea, el costo propiamente dicho de esa idea, que puede haber sido muy buena, que creo yo que no es el momento, pero no importa, qué necesidad, todas las otras cosas que encarecen ese gasto deberían ser consideradas. Esto es un efecto trivial de caminar 5 cuadras, a nivel nacional hay muchos otros elementos. Entonces, si consideramos cuáles son las prioridades, cuáles son las necesidades que tiene que encarar el gobierno, con una buena base teórica para decir, bueno, a ver muchachos, ¿qué hago más rápido? ¿Abro la economía más rápido? ¿O mejoro la tasa de interés real en la economía más rápido? ¿O puedo hacer todo al mismo tiempo? Si yo tengo una tasa de interés real en la economía razonablemente más alta, puedo generar ahorro, pero no va a haber crédito para las empresas. Entonces, ¿cómo voy haciendo para sustituir, para modificar, para hacer este tipo de cambios que deben ser? Ahí
los estudiantes de economía, o futuros graduados de economía, o los que ya son economistas, pueden decir, bueno, si yo toco acá, ¿cómo me afecta todo el resto de las variables? ¿No? Si yo libero el cepo, permito la libre movilidad de capitales, señores, no voy a tener tipo de cambio fijo o no voy a tener control de la oferta monetaria. Sepamos que el cepo es una porquería, pero sacarlo, uno de los otros dos temas lo voy a tener que sacrificar. Y así con cada uno de los temas. De ahí la importancia de la formación en economía, de que no es que uno venga y diga, voy a sacar tal cosa, voy a eliminar tal otra, porque hay que ver qué consecuencias tiene hacia el resto de las otras cosas que vos quisieras eliminar, y si efectivamente corregís lo que querías corregir. Por ejemplo, el costo laboral en Argentina es fenomenal, el empleado recibe más o menos la mitad del costo empresa, es lo que consigue recibir el empleado. ¿Podrían eliminarse todos esos costos laborales? Y sí, mañana se pueden eliminar. Pero esos son recursos que tiene el Estado, y si se eliminan, que el año pasado representaban casi también la mitad del presupuesto, si se eliminaran completamente esos impuestos, se eliminara la cuestión de los sindicatos, libre asociación, la obra social a tu elección, etc., bueno, cuidado, que entonces tendríamos un déficit monumental, muchísimo más grande que el que tenemos ahora, porque con eso se contribuye a alimentar el ANSES. Entonces, y cosas que en el papel son muy razonables, decir, muchachos, la carga fiscal que tiene un empleado que empieza a trabajar es demencial, no, su productividad no puede acompañar esa carga fiscal, todos estamos de acuerdo que habría que eliminarla, no solamente indemnizaciones por despido, no solamente toda la carga fiscal hay que quitarla, pero cuando decís, bueno, ajá, y si me quedo sin esta recaudación, ¿a quién no le pago? Porque yo ya tenía déficit. ¿Qué es lo que puedo estar quitando? Así que acá tenemos un tema que, digamos, debo considerarlo con atención, y lo que yo quiero transmitirle como alguien más viejito que ustedes, es conceptualmente es muy fácil encontrar las soluciones. Cuando las vas a aplicar, tenés que ver cuál es el trade-off que tenés, qué es lo que estás dejando de hacer por tener una mejor situación. Afortunadamente en Argentina tenemos una salida, que por supuesto tiene que estar acompañada por 25 medidas más, pero la salida es que ya tenemos un sector que podría crecer en producción rápidamente, que es el sector agropecuario. ¿Cuántas cosas hacen falta para que eso funcione? Muchísimas, ¿no? Tenemos obviamente un tema de los derechos de exportación, el tema del tipo de cambio, el tipo de los pésimos caminos rurales, la falta o el exceso de controles de sanidad, la falta de convenios que tenemos con otros países para la exportación de productos, las dificultades que tendría, por ejemplo, esta nueva ley de etiquetado, qué hacemos con los productos elaborados que ya tenemos y que van a 4 o 5 países del mundo, vamos a tener que producir unos para Argentina y otros para el resto del mundo, o sea, tener en cuenta cuáles son las otras condiciones. Hay una frase también muy bonita, pero cuando uno tira una piedrita a un lago, a un río, que se hace como círculos concéntricos, ripple effects, le llaman, cuando vos haces algo, todas las otras cositas que vas tocando. Entonces, yo creo que si a la mitad de los asistentes que están acá los ponemos a cada uno de ministros jóvenes y sin prejuicios previos a tratar de organizar, tendrían 100 ideas brillantes. El asunto es de esas 100 ideas brillantes que no estén arruinando otra cosa que también es mala probablemente, pero que tiene que tener su transcurso de tiempo. Por ejemplo, jubilaciones, no hay ninguna forma de que se eliminen, al contrario, deberían ser más altas. Entonces, tengamos en cuenta 2, 3, 5 modelos mentales claros. A mi juicio, todo lo que sea prohibición está mal, casi por definición. Una cosa es decir, bueno, prohíbo que la gente cruce en rojo un semáforo, eso sí está bien, y otra cosa es que te prohíbo hacer tal tipo de transacción, te prohíbo abrir en tal horario, te prohíbo tener empleados que tengan tales características. Pero digamos, tratar de ver cómo se va liberando la economía del cúmulo de restricciones que hay y cómo podemos poner orden. Fíjense que no he mencionado ni una vez
impuestos como la coparticipación federal y los efectos perniciosos que tiene sobre las provincias. No he mencionado ni una vez que la capacitación que reciben los empleados en las empresas, o que tomar un empleado hoy es como casarse. No, casarse no, porque ahora se puede divorciar uno, es como adoptar un hijo. No he mencionado ni una vez esta nueva ley que se está proponiendo, en donde los empleados participarían en la decisión de si se adopta o no un cambio tecnológico. O sea, ninguna de esas cosas. El tamaño grueso, gordo, brutal, es que tenemos un gasto público exacerbado que se maneja con políticas que generan más problemas porque te reducen la recaudación. Si pudiéramos tener ese mismo gasto, pero con políticas que eventualmente van haciendo que la economía crezca, y bueno, obviamente sería muy malo, un camino muy lento, pero eventualmente podríamos salir. No es eso lo que está en consideración en Argentina ahora, no es eso lo que vamos a estar votando el 23 de noviembre. Así que, bueno, las consecuencias micro de estas inconsistencias macro son gravísimas. Es inflación, es recesión, es desempleo. Esperemos que, bueno, que pueda haber un poquito más de conciencia y aprendizaje y se desregule rápidamente la economía y se elija qué batallas dar. No se puede hacer todo al mismo tiempo, dicen algunos. Sí, hay que hacer todo al mismo tiempo porque si no, no vamos a llegar a nada, dicen otros. Pero si no tenemos en cuenta las consecuencias de que cada acción va a tener sobre las demás, es seguro que no llegamos a ninguna parte. Bueno, dicho todo esto, espero que el concepto de un poquito de matemática o de un poquito de modelos y cómo lo estamos viendo todos los días les quede más o menos claro. Así que, Muchas gracias. Muchas gracias. Sí, muy claro todo. Muchas gracias por la exposición. Bueno, acá en el chat tenemos varias preguntas, así que vamos a empezar a responder algunas, debido a que no, con el tiempo quizás no nos queremos extender tanto. La primera de Nicolás dice, asumiendo que una salida repentina del cepo cambiario llevaría a una rápida devaluación, ¿cuál sería la forma, entre comillas, correcta de salirnos del mismo y que haya libertad monetaria sin controles? Mira, forma correcta no sé, porque no es un tema que haya existido que yo conozca abruptamente. Los únicos casos que fueron así muy abruptos que yo alguna vez he escuchado y leído ha sido en Rusia, al caer la cortina de hierro, y en Alemania al terminar la Segunda Guerra Mundial. Y en ambos casos hubo ganadores y perdedores. Como los ganadores escriben la historia, todo el mundo contento, pero la verdad que no es muy fácil encontrar un óptimo. Si vos hoy eliminás el cepo, mañana el peso vale 0. ¿Sería un problema que el peso valga 0? Y sí, porque todos tenemos pesos, las empresas tienen el dinero transaccional en pesos, hay que definir un nuevo nivel de precios relativos, los salarios son en pesos. Entonces, uno a veces dice, no, bueno, que devalúen y que se vaya todo. Y ajá, el costo social es fenomenal. Fenomenal. Así que un cambio abrupto, perdón, a lo mejor llegamos, y no por decisión o voluntad, sino porque la cuestión esta está tratada con cinta scotch. Y en algún momento se cae. La verdad que no sé si te contesté la pregunta, pero bueno. Bien, pasamos a la segunda pregunta de Federico, que dice, el déficit fiscal es consecuencia de un Estado enorme e infinanciable con los impuestos que ya están a tope. La clave es cómo achicar el Estado sin que te incendien el país. ¿Podemos ir al bimonetarismo donde el sector privado se maneje con dólares y el Estado con pesos? A ver, son dos preguntas diferentes. Y la segunda ya casi que estamos, ¿no? En el sector privado para todo lo que es transacción relevante y o ahorro, ya estás con dólares o Bitcoin. Y los pesos los necesitas para las cosas que están reguladas por el Estado, nada más que para eso, o sea, para sueldos y para impuestos. Los pesos, ¿para qué otra cosa los usas? Obvio, si vas al chino a comprar un sachet de mayonesa también, pero realmente la economía en Buenos Aires bimonetarizado brutalmente, no tanto en el interior, pero porque tampoco hay capacidad de ahorro. La poca capacidad de ahorro que hay en el interior también está en dólares. Y la otra pregunta es si se puede bajar el gasto público rápidamente. A ver,
cuánto estás dispuesto a hacer. Vos pensás que ¿podés bajar el gasto público en lo que es subsidios? Sí, subiendo tarifas. Entonces, ahí es un problema. Lo que son empleados en el sector público cuestan mucho, pero no es el principal tema, ¿eh? Es todas las contrataciones que hace el Estado. Ahí yo creo que se puede hacer mucho. Que se puede hacer mucho, pero no vas a bajar 4 puntos de PBI con eso. No es tan fácil. Energía y transporte, hoy el subsidio que tienen es extraordinario, extraordinario. Pero además del subsidio, no tienen ningún tipo de control en el gasto, porque si vos decís, bueno, ok, te subsidio el boleto colectivo vale en Buenos Aires 20 pesos con la SUBE, ¿no? 22. Y el señor del colectivo dice, bueno, pero necesito cambiar la rueda, necesito cambiar el colectivo, necesito hacer tal cosa. Bueno, el colectivo se los controla bastante, pero ¿quién controla los trenes? No sé. No, desconozco, no quiero decir que no se haga, desconozco. Entonces, ¿se gasta bien en ese tipo de cosas? Hay algunas cosas que es necesario, por ejemplo, en cloacas también está brutalmente subsidiado. ¿Se está invirtiendo bien? ¿Se gasta bien? Lo que obras públicas, se gasta muy poco, se dedican pocos recursos a obra pública, eso no es gasto, es inversión. Pero, ¿están bien hechas las rutas? O sea, si el gasto público fuera eficiente, yo no tengo más fe a tratar de lograr un cachito de eficiencia que a la reducción. Sí, voy por eliminar los recitales en la costa, sí, voy por ni un solo subsidio más a la industria del cine, sí, voy por eliminar creo que las 14.000 organizaciones que reciben fondos del Estado, y la verdad que es injusto porque algunas estarán luchando contra el cáncer y otras son las que hacen las manifestaciones en el obelisco. Pero necesitas tiempo para hacer un buen punteo y decir, a este lo elimino, a este le doy más. Porque hay algunas cosas que salud se necesita muchísimo más. Y Argentina ya varias veces desperdició la oportunidad de tiempo. Necesitas tiempo y gente. Necesitas mucha gente. Piensen que hay 40 y pico de empresas públicas. Mínimo 3 personas en cada empresa para poder más o menos entender qué es lo que está pasando. 22 ministerios, ponerle que los ajustes a 10, que necesitan 10 personas con sentido común sobre el ministerio. ¿Cuánto querés para manejar el PAMI? ¿Cuánto querés para manejar ANSES? Y si tenés esas 2.000 personas que hacen falta, ¿cuánto tiempo tardan en entender lo que está pasando y viendo cómo se reduce? O sea, bajar de un plumazo el gasto, a todos nos gustaría. Hay muy pocas cosas que se pueden bajar de un plumazo y hay que hacerlo el día siguiente, por supuesto. Pero no es tan fácil. Bien, otra pregunta de Diego, y ya con esto empezamos a cerrar. Dice, considerando nuestra macro y que no estamos solos en el mundo, ¿qué tan alta es nuestra sensibilidad ante cambios en la economía mundial? Ya estamos, o sea, debemos entender que no estamos solo en el mundo y aprovechar el mundo. Hoy nos comemos todos los bifes innecesariamente. Argentina importa gas, Argentina exportaba energía, ¿no? Ahora estamos importando gas. Se había dejado de importar durante el gobierno de Macri. Ya, el año pasado se importó un cachito, este año ya se importó en el invierno y ahora vamos a importar, por primera vez en la historia, vamos a importar para el verano. Y ustedes saben que está en el precio histórico más alto jamás alcanzado por el gas en estas últimas 3 semanas, un conflicto entre Rusia y Alemania, que si puede pasar o no puede pasar por Ucrania el gasoducto, etc. Verde, estamos en el precio más alto de la historia y nosotros justo estas 2 semanas queremos comprar 4 barquitos. Los chinos están con un serio problema de energía. Entonces, entre los chinos y los rusos, problema de ellos, pero también nosotros necesitamos lo mismo. Entonces, este año vamos a tener un salto en la necesidad de recursos, que encima se pagan en dólares, para comprar gas. ¿Que el contexto internacional nos ayuda o no? Y si lo pudiéramos aprovechar, cuando hay buenos precios de la carne, no se exporta. Cuando hay altos precios del gas, sí se importa. O sea, al mundo le jugamos al revés. Por suerte el mundo siempre va a querer comer, por suerte el mundo siempre va a necesitar esto de la energía y por suerte el mundo siempre va a necesitar la industria del conocimiento. De los 4 motores que tenemos en la economía, 3 van a ser siempre necesarios. El cuarto, que es turismo, y la verdad que lo tenemos más difícil, porque mientras haya inseguridad no va a haber turismo. Pero nosotros tenemos 4 motores
3 y un cachito, y 3 van a ser siempre necesarios. Pero nos tenemos que dar cuenta que tenemos que ir al resto del mundo. Nosotros no nos pegamos solitos en los pies. Bueno, ya con esto alcanzamos la hora de charla y preguntas, así que sin nada más que aclarar, cerramos acá. Muchas gracias, Diana, por la charla, gracias por tu tiempo, por la dedicación, la verdad que estuvo muy buena. Gracias a todos por participar, por sumarse, por preguntar. Les comento que dentro de un par de días ya vamos a tener disponible la charla y por medio de nuestras redes podrán comunicarse con nosotros y les comentaremos dónde van a poder acceder a esta. Y seguimos en contacto para los distintos eventos que vamos a seguir organizando de acá a fin de año. Así que muchas gracias a todos y nos vemos próximamente. Gracias, y a estudiar que empiezan los parciales. Vamos. Adiós. Gracias. Chao, chao. Gracias, gracias, gracias. Okay.